¿Alguna vez se han preguntado si estudiar más puede cambiar no solo tu futuro laboral, sino también cuántos hijos decides tener? Sí, a primera vista puede parecer una pregunta simple, pero tiene muchísimo impacto social y económico. Y bien, es justo el tema de investigación que vamos a hablar en este curso de econometría, que es efecto de los años de estudio de la mujer en la fecundidad, es decir, el número de hijos. En la parte del índice hablaremos la parte introductoria, marco teórico, metodología, resultados, conclusiones y referencias. Introducción. En los últimos años se ha visto que el nivel educativo de las mujeres no solo mejora su productividad y su oportunidad laboral, sino que también transforma sus decisiones familiares, como por ejemplo cuándo y cuántos hijos tener. Y en cuanto a nuestra pregunta de investigación sería, ¿cómo influyen los años de estudio en la cantidad de hijos que tiene una mujer? Y bueno, para responderla se usaron datos de la encuesta demográfica y de salud familiar, conocida como ENDES. Y asimismo se tomó la variable dependiente como el número de hijos y la variable independiente como los años de estudio de la mujer. Además, se controlaron otros factores a los que en econometría se llama variables de control. Asimismo, se incluyó una variable instrumental que vendría a ser el año de nacimiento de la mujer, relacionado con la exposición al Plan CAT, que para tener referencia del Plan CAT es una reforma de estrategia educativa. Bueno, más adelante lo vamos a profundizar este tema sobre el Plan CAT. Teorías fundamentales. Bien, ahora hablaremos sobre las teorías fundamentales, que son dos, que es la teoría del capital humano, que es planteada por Becker en 1964, y la teoría de la modernización, planteada por Pearson en 1951 y Radstow en 1960. Bien, asimismo hablaremos sobre las teorías complementarias, que es la teoría de la revolución reproductiva. Bueno, estas teorías, o sea, van a ayudarnos a contestar la pregunta de investigación y todo ello, pero no es de mucha relevancia. Ahora, la metodología de estudio. Esto sí. En la metodología de estudio, en cuanto a los datos, fueron obtenidos de la página ENDES, como les venía comentando, en el que se realiza un estudio estadístico continuo realizado por el INEI año tras año. En cuanto a las variables, como ya les mencionaba en la parte introductoria, la variable dependiente sería el número de hijos y la variable independiente sería los años de estudio de la mujer. Y las variables de control serían seis, que vendrían a ser la edad del esposo, métodos anticonceptivos, educación del esposo, número ideal de hijos, edad del matrimonio y el lugar de residencia. Bueno, para entrar un poco en contexto, las variables de control se utilizó con el fin de reducir sesgos, mejorar la precisión de los resultados y controlar los posibles factores de la confusión. Ahora les explicaré que en estas variables de control existen o vamos a tener dos variables de control dummies, que vendrían a ser los métodos anticonceptivos, que indica la condición del no uso o el sí uso de estos métodos anticonceptivos, y el lugar de residencia, que indica la zona rural o urbana donde vive la mujer. Ahora, un punto importante es también que incluimos una variable instrumental, que es el año de nacimiento de las mujeres. Nosotros consideramos que es un buen instrumento porque determina si la mujer estuvo expuesta al Plan CAT o no. Bien, ahora hablaremos sobre el Plan CAT. ¿Qué es el Plan CAT? El Plan CAT significa Plan Nacional de Capacitación Docente y fue una estrategia educativa implementada en 1995 por el Ministerio de Educación, con el objetivo de mejorar la calidad de la educación en las mujeres. Y bien, la mujer estuvo expuesta a este plan CAT porque esta reforma educativa mejoró la calidad de la enseñanza y la permanencia escolar, especialmente a partir de las cortes o las mujeres nacidas desde 1979. O sea, en nuestro trabajo de investigación tomaremos a partir de este año. ¿Por qué? Porque las mujeres nacidas en el 79 o después de ese año aún están en la escuela, es decir, en primaria o secundaria. Por ejemplo, una niña que nace en 1979 tendría aproximadamente 16 años en 1995 que se da el plan CAT, por eso es considerada. Ahora, en cambio, si las mujeres que nacen antes de ese año, es decir, antes de 1979, tendrían más o menos entre 17 a 18 años y pues habían terminado ya, para ese entonces supongo, o tendrían que haber terminado la secundaria, ¿no es cierto? Entonces, el plan CAT o esta reforma no haría ya efecto en esas chicas, por eso se considera
a partir de 1979. Asimismo, se podría decir que la variable instrumental es vital. ¿Y esto por qué? Porque corrige la endogeneidad, evitando que otros factores no observables, como por ejemplo las habilidades blandas, sesguen los resultados y así permitan estimar de forma confiable el efecto causal real de la educación, es decir, los años de estudio, sobre la fecundidad. Bien, ahora lo más importante, iremos al modelo econométrico. Como pueden ver aquí, este sería nuestro modelo econométrico, esta ecuación, donde ya les había mencionado que la Y sería la variable dependiente, que sería el número de hijos, y la variable independiente, los años de estudio de la mujer. Bien, asimismo, en este caso, Y representa a la fecundidad, porque en el título está fecundidad, chicos. No olvidemos, pero que la fecundidad es el número de hijos. Y X son las variables explicativas y también las variables de control. Ah, y también acá, como pueden ver, hay un UI que sería o vendría a ser el término de error que recoge los factores no observables. Pero como la variable educación puede estar correlacionada con un error, por ejemplo, por factores no observables, como les venían comentando, en sí habría endogeneidad en este caso, cuando estaría correlacionado. Y esto sesgaría los resultados si solo se usan los mínimos cuadrados ordinarios. Por eso se aplicó un método más sólido, que vendrían a ser los mínimos cuadrados en dos etapas, usando las variables instrumentales, claro. Asimismo, como en toda regresión, es clave verificar los supuestos para ver si son válidos y confiables, chicos, estos resultados. Es clave. Entonces, nosotros vamos a verificar algunos supuestos que digan que sí son confiables estos datos. Por ejemplo, exogeneidad. En este caso, sí cumple exogeneidad. ¿Y esto por qué? Porque usamos variables instrumentales, como venía comentando, y esto hace que sean exógenos porque dependen de una política educativa. Ahora, son independientes e idénticamente distribuidos. También se cumplen. ¿Por qué? Las observaciones son independientes y representativas porque vienen de ENDES, diseñada con un muestreo aleatorio nacional, y esto asegura que los datos sigan en la misma distribución. No Holtiers, es decir, no cumplen totalmente Holtiers. Ese supuesto. ¿Por qué? Porque se identificaron valores extremos en fecundidad y educación. Sin embargo, eliminarlos no alteró los coeficientes significativamente, por lo que su efecto de la estimación es mínimo y no se compromete a la robustez. Bien, ahora multiculinalidad también se cumple. Homocetoxicidad también cumple, chicos. Ahora, lo más importante, los resultados. Como pueden ver acá, chicos, estos vendrían a ser los resultados sacados del STAT, con algunos compañeros expertos que lo han hecho. En las dos últimas columnas ahí nos muestran o estamos trabajando con un modelo sin instrumento, como les había comentado, y un modelo con el instrumento, con la variable instrumental. La penúltima fila es la variable sin instrumento. Los valores ahí pueden ver, chicos, todos esos valores son los betas y el 1, como pueden ver, 94,7 vendría a ser el beta cero. Y así, igualito de la última columna, que vendría a ser el modelo con instrumento. Todos los valores del beta, de los betas, y el beta cero vendría a ser 2,276. Ah, y también tenemos el R cuadrado ajustado. Ahora, los resultados de la interpretación. Bien, en primer lugar, veamos la ecuación del modelo sin instrumento. Como ya sabemos, chicos, o ya hemos tenido los datos del stata, solo es reemplazar en la regresión. Y aquí lo está reemplazando. Y se podría interpretar que aquí, ya que tenemos el beta, que es 1,90, es 0, perdón, es 0,087. Entonces, podríamos interpretar que por cada año adicional de estudio, el número de hijos en las mujeres reduce en 0,087, pero como no corregimos endogeneidad, este efecto podría estar subestimado. Ahora sí, vamos a ir al modelo con instrumento. También lo reemplazamos lo mismo con los datos del stata que estaba con el instrumento, y la interpretación podría ser que el efecto es más fuerte, ya que por cada año adicional de estudio el número de hijos reduce en 0,148, confirmando que la educación reduce aún más la fecundidad cuando aislamos el efecto causal. Ahora, comparación del modelo MCO y el MC2E.
que es comparar, chicos, comparar nada más ambos modelos, ya que les venía comentando, comparar los modelos sin instrumento, donde nos dice que la reducción por educación es menor, y el modelo con instrumento, que se corrige el sesgo y vemos que el impacto real es más negativo. Y también pueden ver acá el R cuadrado y aquí los datos. Y esto vendría a ser la interpretación. Bueno, ahora en cuanto a las conclusiones, chicos. Se podría concluir que los resultados confirman que la educación femenina tiene un efecto causal y significativo en en reducir la fecundidad, es decir, el número de hijos, ya que por cada año adicional de estudio disminuye en una aproximación de 0,12 hijos. Y digo 0,12 porque hemos sumado tanto el modelo con instrumento, tanto con el sin instrumento y sale 0,12. Ahora, la segunda conclusión podría ser que el modelo con variables instrumentales reveló un efecto más fuerte que el modelo simple, como lo habíamos comentado, y así demostrando que sin corregir endogeneidad se subestima el impacto real. Y como última conclusión sería que estos hallazgos son claves para las políticas públicas. Incrementar la educación femenina no solo mejora la productividad y equidad, sino que también contribuye a controlar el crecimiento poblacional, fortaleciendo obviamente la salud productiva y el desarrollo humano en el país. Eh, Bien, eso sería todo, chicos. Espero que les haya gustado y hayan comprendido.